tardes. Agradecemos a quienes nos acompañan en esta transmisión, en el primer ciclo de conversatorios de diálogos Territorio, Memoria y Resistencia, organizado por la revista literaria y cultural Mal de Ojo, a quienes están en estos formatos de la virtualidad desde los distintos territorios, atentos a situarnos a la reflexión, a la discusión, al accionar político, a casi un año del estallido social, a casi un año del 18 de octubre, de un 18 de octubre permanente. Agradecemos a quienes nos acompañan en este espacio que vamos a presentar en un momento más. Queremos comenzar, antes de situar las palabras y el contexto, compartiéndoles un video breve que ahí les contaremos un poco más, un video realizado por la revista Mal de Ojo, a modo de introducción. A la espera están energías con las que todo calmará, fuerzas para construir, podemos decidir, soportando el ayer, si hay tiempo es que aún queda por hacer. Al encontrar lo que está en eterna lucha, nada supondrá caer a madurar, la corteza que arderá, es fuego y ritual, vida nueva nacerá. Poseedor se encuentra dentro, el corazón despierta y ya no es su alimento, compasión por los lamentos. Amo y Señor que habita el centro, el corazón despierta y ya no es su alimento, compasivo del lamento. Hoy mi muerte es la tuya, tu dolor mi sufrimiento, la misericordia el que soy. No. No sé, cuesta hablar después de las imágenes, independiente que lo hayamos visto antes el video. Hay una serie de frases, de expresiones, de convicciones. La lucha nos hace libre, no perdonamos ni olvidamos. Por los presos políticos de la revuelta. Y
Quisimos comenzar decía, con este video realizado ahí, que reunía una serie de imágenes, imágenes de ese afuera, imágenes de la calle, de los territorios, para comenzar entonces este ciclo de diálogos, Territorio, Memoria y Resistencia, para quienes se están conectando también a la transmisión a través del Facebook Live de la revista Mal de Ojo. Desde el área de comunidad de la revista Mal de Ojo le damos entonces la más cordial bienvenida a este ciclo de diálogos Territorio, Memoria y Resistencia, actividad centrada en la conversación, en la reflexión frente a lo acontecido este año desde el levantamiento popular vivido el 18 de octubre de 2019. Este pretende ser un espacio de visibilización y acercamiento de las organizaciones y las luchas a nivel general que se están dando desde ya y en conjunto con los territorios para la liberación de los presos y presas políticos, tanto de la revuelta como de otros similares, así como la persistencia en la memoria y la resistencia como herramientas fundamentales para luchar contra la represión y la injusticia de este sistema capitalista que nos ataca generación tras generación. Agradecemos al colectivo AfiWoman, a Paula Navarro, a Rubén Osoria, a Patricio Lueiza y a Elimeo por su colaboración fotográfica y musical. Los videos presentados en esta oportunidad, el que ya vimos, y luego vamos a tener uno al cierre. Recalcar que este registro fotográfico es parte de las colaboraciones que se realizaron para los números 35, 36 y 37 de la revista Mal de Ojo, y que comprenden imágenes de la ciudad de Santiago y Concepción tomadas desde octubre a diciembre del año pasado, en esa represión, en esa violencia extrema del Estado. Presentación respecto a quienes nos acompañan, como podemos ver aquí en este espacio virtual, en estas nuevas formas comunicantes, agradecer y saludar a los representantes de las organizaciones, de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos, 18 de octubre, a Cristóbal, al Comité de Defensa del Pueblo de los Hermanos Vergara Toledo, en representación está Nicolás, y del Comité de Recuperación Cuartel Borgoño nos acompaña Reinaldo. Contarles que la Coordinadora por la Libertad de los Presos, de los Prisioneros Políticos del 18 de octubre, conformada en diciembre del año pasado, ese espacio se abre desde la urgencia por tener un punto de encuentro para las distintas organizaciones individuales, colectivos e iniciativas que buscan impulsar la lucha por las prisioneros y prisioneras de la revuelta, y de todos y todas las prisioneros y prisioneras políticos y políticas del territorio. El Comité, por otro lado, de Defensa del Pueblo, Hermanos Vergara Toledo, contarles que esta organización de abogados y estudiantes de Derecho que ponen su conocimiento al servicio de la lucha de los trabajadores y de las demás clases explotadas por el sistema capitalista, con el objetivo de apoyar de manera concreta a los luchadores sociales en su confrontación con los explotadores y su Estado contrainsurgente. Reivindican el nombre de los hermanos Vergara Toledo porque ellos representan a la juventud popular que en los 80, armas en la mano, dio la vida por la liberación de nuestro país sometido a una dictadura capitalista que aún subsiste en su dimensión económica, ideológica, represiva y cultural. Y bueno, también nos acompaña el Comité de Recuperación Cuartel Borgoño, este comité de exprisioneros y prisioneras políticos, sobrevivientes de este sitio de exterminio y tortura durante la tiranía pinochetista, que luchan por su recuperación como sitio de memoria y resistencia actual. Sabemos cómo han ido borrando los distintos sitios de memoria, pero también hay una lucha constante por mantenerlos ahí, en pie, que no se borre lo que ocurrió en esos espacios. Comentarle entonces que esta conversación
está guiada por algunas preguntas que surgieron como síntesis de un formulario que se levantó de una encuesta que hicimos circular a través de distintas redes, no solamente de la revista Mal de Ojo, y que agradecemos por supuesto a quienes la contestaron, ¿cierto? Dieron ahí sus opiniones y también sus experiencias desde las distintas actuancias territoriales. Si van surgiendo preguntas o temas que ustedes mismos quisieran recalcar o enfocar, o que quienes nos acompañan hoy acá se detengan más, también pueden hacerlo a través del chat ahí en Facebook Live, ir dejando sus comentarios, preguntas, observaciones. Entonces, para comenzar, preguntándole en este caso a Cristóbal, de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos, 18 de octubre, ¿cómo ven la situación actual en comparación con la dictadura y la resistencia actual en los territorios? Bueno, lo primero a mencionar es que siempre hay diferencia en lo que es represión en cuanto a un territorio y en cuanto a un lugar masivo. Usualmente en un territorio popular son mucho más, disculpen la palabra, pero carerraja para actuar todas las fuerzas represivas. Entonces es mucho más desmedido. Sin mencionar que el territorio es el lugar de lucha de los pobladores. Por lo tanto, siempre que se reprima a un poblador, se va a estar reprimiendo un territorio. Siempre que se esté levantando alguna demanda desde cualquier territorio, ese va a ser el lugar a donde va a llegar la red. Respecto a cómo se da en comparación a la dictadura y ahora, bueno, la verdad es que se ha visto claramente una modernización de la represión, en que los territorios son invadidos de diferentes formas. Ahora hemos podido ver los drones que captan a los compañeros y compañeras. Hemos visto diferentes cosas nuevas que antes no se habían visto y que la gente tiene que aprender a luchar en contra. No es sencillo. Sin embargo, un paralelismo más o menos claro. Por ejemplo, la represión selectiva es algo que se sigue viendo. Siempre se persigue con más energía a quien tiene ideas más subversivas, a quienes busca formas de lucha más directas y confrontacionales. En cortas cuentas, a quien lleva sus luchas por afuera de la institucionalidad burguesa. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Que, bueno, la prisión política, tanto en dictadura como ahora, son cosas negadas, son cosas invisibilizadas. Los gobiernos no reconocen presos políticos porque implica reconocer que existe una lucha que se está dando, que es súper directa y confrontacional y que pasa a llevar un poco el relato de la democracia burguesa, de que acá participamos todos y acá hay espacio para todos para que trabajemos, cuando realmente eso no es así. Eso dura hasta que tienes una reivindicación realmente, o hasta que no quieres jugar con sus reglas. Entonces podemos ver eso claramente, de que se oculta la prisión política y se reviste a través de todo un discurso de violentismo, terrorismo. La palabra que ocupa en ese instante para asustar a la población y convencerlos de que lo que están haciendo contra el mismo pueblo es algo legítimo. No sé si responde tu pregunta, Margarita, o quieres que me explaye un poquito más. Tienes el micrófono apagado. Es importante que te explaye un poco más porque claramente han utilizado una serie de estrategias y formas de represión, algunas más explícitas que otras. Lo que se ha visto en cuanto a lo que utilizan ahora, quizás después el compañero Nicolás puede ayudar con los términos jurídicos más correctos, pero se ha visto ahora un pacto que viene con el desarrollo de nuevas leyes represivas, y eso ya empieza a aplicarse, se empiezan a modernizar, también como había dicho antes, el aparato del Estado para prepararse, para combatir a todo quien lo desafíe. En ese sentido, es muy parecido a lo que ha pasado en ciclos anteriores de lucha, en que se llegan a acuerdos dentro del Estado para evitar las manifestaciones.
como podría ser, por ejemplo, el plebiscito del 88, eso también es porque ya se les estaba desbordando de las manos, ya las manifestaciones en territorio se daban cada vez más, y ya el ambiente estaba de que se estaba levantando una nueva resistencia, se está armando algo nuevo. Entonces, todos esos ciclos históricos siempre vemos que finalmente la institucionalidad trata de contener las fuerzas populares a través de procesos dentro de su propia órbita, como podría ser ahora el proceso constituyente, que lo que invita es a salir de la calle y entrar a la órbita del Estado, donde es legítimo hacer política, porque para ellos la política hecha por la gente, las reivindicaciones de la misma gente y autónoma, no son algo válido. Lo podemos ver, de hecho, en los términos en los que salió este proceso constituyente. Podemos ver en cuanto así como las leyes que se han utilizado más, se ha visto, bueno, por incendio, se ha visto por tirar o cargar molotov, se ha visto también por saqueo, por robo, no sé cuál viene el término, y también se vio mucho por la ley de seguridad del Estado. Gracias, Cristóbal. Como Disculpa, lo último, cuando se ven así que invocan algo así como ley de seguridad interior del Estado, lo que se ve atrás de eso es que te están diciendo terrorista. Eso estás poniendo en peligro, estás tambaleando la integridad del Estado. Y eso es un discurso que no es nuevo y que también se puede también rastrear a esa época de la dictadura. gracias, Cristóbal. Reinaldo, me gustaría que comentaras, si quisieras como también detenerte un poco en, en la pregunta que nos estaba respondiendo Cristóbal, y también si piensas que este levantamiento y mayoritaria expresión de rebelión es un hito histórico particular, o ustedes como organización ven en este levantamiento un continuo con la lucha de todas estas décadas. Bueno, yo quiero... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya. Yo quiero pedir permiso para hacer una pequeña introducción antes de contestar la pregunta. Y dice lo siguiente. Tratándose de una tribuna cultural, como la revista Mal de Ojo, que hoy nos invita a este conversatorio, quiero permitirme saludar y homenajear desde aquí a un querido artista de nuestro pueblo, cuya trayectoria ha contribuido con una enorme energía y estímulos la lucha que hemos dado como pueblo por un mundo justo y mejor. Una trayectoria que durante muchos años, acompañándonos, se ha mostrado franca, limpia, decidida y combatiente. En este recorrido creemos, por su lealtad y amor al pueblo, nunca él ha extraviado un grano de polen, en la confianza de hacer germinar más temprano que tarde la semilla de la revolución. Deseando un completo restablecimiento de su salud, nuestro fraterno y caluroso abrazo al compañero Patricio Mann. Y ahora me introduzco en el tema. Nosotros hemos estado viendo en esta lucha de clases actual dos espacios. El espacio donde se ha hecho mucho más visible y más evidente las contradicciones de clase que hoy día, digamos, se hicieron patente dramáticamente con el levantamiento popular, y que nosotros hemos denominado el centro cívico, la Plaza Italia, o que hoy día, ¿no es cierto?, le llamamos la Plaza de la Dignidad, la Alameda, Plaza de Armas, la Plaza de la Constitución, etc. Son los espacios, digamos, que la gente utilizó
para hacer mucho más visible su descontento y darle, digamos, un contenido mucho más franco también a la lucha que se desató, ¿no? Sin embargo, hay otro espacio que nosotros consideramos más propio, más manejable, más familiar, digamos, y que son las comunas, donde nosotros habitamos, donde vivimos. Y esos son los territorios donde nosotros nos sentimos, digamos, con mucho más propiedad, digamos, moviéndonos, haciendo, organizando, construyendo. Y en términos de lo que ha ocurrido, creemos que uno de los espacios que nosotros debemos privilegiar, digamos, en este momento para reconstruirnos, reorganizarnos como clase, son los territorios, son las comunas donde nosotros habitamos. Antes se decían que eran comunas dormitorios de los trabajadores, pero eso en realidad empequeñecía mucho, digamos, el carácter que tenían estos espacios geográficos sociales. Porque en verdad, si bien el trabajador en décadas anteriores se organizaba en los sindicatos y daba una lucha más propiamente obrera, sí también era parte, digamos, de este espacio territorial que lo compartía, digamos, con otros sectores sociales para también impulsar demandas de otra naturaleza, pero que tenían que ver con los problemas que aquejaban al pueblo producto, digamos, de la explotación y la opresión del capitalismo. Entonces, a nosotros realmente nos parece, digamos, que esta invitación establece los ejes necesarios de discusión para aclararnos entre nosotros, digamos, lo que podría ser un desarrollo o un despliegue táctico, digamos, de nuestra lucha. Los territorios son la posibilidad que nosotros tenemos de convertir ese espacio nuestro en un espacio de poder, en un espacio de protagonismo, en un espacio de dualidad de poder. Y tenemos que ganar la claridad, digamos, para desarrollar esa construcción. Hoy día existen las asambleas territoriales, existen en algunos casos, y eso creo que es un tema de nombre, los cabildos populares, pero que apuntan a dejar en evidencia las necesidades que hoy día, digamos, tienen los trabajadores y el pueblo. El tema es cómo en esta construcción, particularmente en esta construcción territorial, nosotros entendemos, digamos, que la dinámica tiene que ir más allá de esta conciencia democrático-reivindicativa. Por mucho que nosotros reconquistemos derechos que hemos perdido, digamos, con la instalación de la dictadura en los periodos anteriores, por mucho que recuperemos esos derechos, no aseguramos que esos derechos, digamos, podamos mantenerlos en el tiempo si nosotros no nos constituimos como clase en un poder real y verdadero. Por lo tanto, la apuesta por la experiencia histórica nos obliga y nos exige, digamos, a un trabajo de esa naturaleza. Y ahí aparece, digamos, también el concepto de memoria gravitando de una manera muy potente, porque memoria no es simplemente recuerdo, es la consideración histórica de nuestra trayectoria, de nuestros procesos de lucha, ¿ya? De cómo hemos congeniado, digamos, con las necesidades que nos surgen, digamos, de esta opresión y explotación capitalista, y el descubrir que en esas necesidades está de fondo una contradicción de clase. Por lo tanto, para nosotros que estamos en una reivindicación, diríamos, particular con respecto, digamos,
a lo que es la situación de los sitios de memoria, nosotros creemos que la memoria no puede ser entendido, digamos, como un concepto fosilizado, sino que, por el contrario, muy dinámico. Solo de museos, que lamentablemente se Exacto. asocia solo a un espacio así. Exactamente. Entonces, creemos que la memoria, digamos, en términos de contenido, no está hablando, digamos, de lucha, no está hablando de combate, no está hablando, digamos, de espíritu de sacrificio, no está hablando, digamos, de energía creadora, imaginativa, digamos, para nosotros constituirnos en sujetos históricos. Y esa es la apuesta, digamos. Y por otro lado, el término resistencia. Aquí se combinan muy bien, digamos, muy dialécticamente los conceptos, porque hoy día estamos constreñidos, lamentablemente, digamos, políticamente a un esfuerzo de resistencia contra esta porfía, ¿no es cierto?, de los sectores dominantes por querer mantener el modelo económico que tanto daño nos ha hecho y por querer mantener, digamos, el sistema capitalista a pesar, digamos, de su crisis estructural. Entonces, nosotros creemos que hay que mirar con cuidado y hay que mirar además, digamos, tratando de sacarle, digamos, la mayor riqueza, digamos, a estos conceptos para definir un camino, desde la táctica, un camino estratégico que nos permita liberarnos. Eso. Gracias, Reinaldo, porque además tocaste como también temas que estaban en otras preguntas para más adelante, que quizás las vamos a reemplazar por algunas que vayan apareciendo. Decir a quienes se están incorporando a la transmisión que comenzamos este primer conversatorio, Territorio, Memoria y Resistencia, y que pueden ir dejando sus preguntas, opiniones, en el chat de Facebook de la revista Mal de Ojo, y las vamos a incorporar para quienes nos acompañan hoy acá. Hemos escuchado a Cristóbal, a Reinaldo, y me gustaría hacer la siguiente pregunta a Nicolás. Bueno, Nicolás, sabemos que el Comité de Defensa del Pueblo se conforma previo al estallido social, bajo esa misma necesidad de defender a los y las presos y presas políticas. ¿Cuál es el estado, entonces, de las luchas actuales y versus las políticas estatales represivas, las leyes, las normativas que se han desprendido en los últimos meses? Te escuchamos. Además tenemos ahí, además de todo un aparataje negacionista, un ministro que dice que no hay presos políticos. Claro. Bueno, compas, gracias por la invitación antes de cualquier cosa. Y sí, el comité surge el año 2012 y surge justamente como una respuesta al proceso de rebelión que se vivió el 2011. Justamente porque la represión en aquellos años se vivió muy fuerte también, como en todo proceso de revuelta o estallido, que de alguna manera, si uno va viendo en los últimos años, por lo menos los que me ha tocado vivir a mí con más fuerza, el 2006, el 2011 y ahora el 2019, cada vez ha ido aumentando la convocatoria y también la profundidad de las luchas. Esta, por lo menos de estas tres que estoy nombrando, ha sido la más fuerte. Y en ese plano, el comité surge justamente como una respuesta a raíz del proceso que vivimos en el 2011. Y eso porque, en el fondo, una cosa que uno puede constatar es que hoy día, bueno, antes de eso, en realidad, que siempre uno habla y en los foros que nos invitan se hace alusión a los presos políticos de la revuelta, ¿no? A las presas políticas de la revuelta. Y por lo menos a mí lo que me toca siempre decir es recordar que presos y presas políticas existen hace mucho tiempo, ¿ya? Hace mucho tiempo, lamentablemente, eso sí, después del proceso de lucha armada de los 80 y los 90, se vivió un proceso de
de falta de apoyo a la lucha frontal que se siguió dando, porque en todos los años después de la caída de la coordinadora subversiva y de lo que nos tocó a nosotros vivir, por lo menos, yo me acuerdo al principio de los 2000, cuando estábamos peleando por la libertad de distintos compañeros y compañeras que todavía están en las cárceles por hechos políticos de los años 90, la lucha continuó frontal en distintos lados, bueno, el pueblo mapuche, para qué decir, del 98 en adelante, y en la ciudad también. Sin embargo, fue mucho más invisibilizada. Entonces, hay un montón de prisioneros y prisioneras políticas de todo ese tiempo que se tuvieron que defender de alguna manera desde sus territorios, desde la Villa Francia, que siempre ha tenido prisión política, bueno, el pedagógico, gente por mismas motos, siempre ha habido prisión política. Entonces, eso igual es súper importante señalarlo, ¿no? Porque el camino independiente que hoy día, como se dice, Chile despertó y todo este proceso que es maravilloso, que nos tiene encantados a todos y a todas, ese camino también se construyó de mucho esfuerzo, de acción directa, de subversión, tanto individual como colectiva, de afinidades, que justamente contribuyeron a este proceso. O sea, las prácticas de resistencia que uno ve en hoy día, después del 18 de octubre, muchas tienen que ver también con ese camino recorrido, en ese periodo tan difícil que fue, creo yo, por lo menos en la ciudad, esto después de los años 90 en adelante, toda esta gente que de alguna manera también, si uno puede ver el discurso de Mauricio Hernández Norambuena en las últimas entrevistas que da, él agradece también a esa generación, ¿no? A los marxistas insurreccionales, al anarquismo, a toda esa gente que siguió manteniendo la llama viva de la resistencia. Y todo ese proceso de acumulación también tiene que ver con lo que pasa hoy día. Yo creo que lo que hay hoy día, eso sí, evidentemente una masividad mayor de lo que es la prisión política. A nivel de números hay muchos más presos políticos y presas políticas que antes, el periodo por lo menos que estoy hablando yo. Y hay un perfeccionamiento de las leyes, pero básicamente, y esto para que se entienda también, el Estado chileno y la clase dominante, la oligarquía y sus distintos títeres políticos que van pasando, aplican más o menos las mismas leyes de hace muchos años atrás, ¿no? Porque nosotros como organización definimos que este es un Estado contra insurgentes, es decir, que tiene distintas normativas legales hechas para aplacar a los movimientos sociales radicales o a quienes desafían de manera frontal al Estado. Entonces, te doy ejemplo así súper simple. Cuando el Cristóbal muy bien está hablando de la Ley de Seguridad del Estado, esa ley es del año 58, imagínense, es del año 58, viene de Ibáñez, después de una rebelión profunda que existió en el año 57, que partió por el transporte también, y que derivó en un estado de sitio, salida de militares, matanza, ¿sí? Y esa ley, que es tan antigua, se siguió reciclando y los gobiernos posteriores la siguieron aplicando muchas veces. En la dictadura se aplicó un montón de veces, se aplicó también en los años 90, se le aplicó al pueblo mapuche a principios por Frei, y hoy día la vemos de nuevo. Y eso porque este Estado contrainsurgente sigue ocupando esas leyes. La ley de control de armas viene del año 72, es una ley que surge en un momento en donde la Unidad Popular, el sector reformista de la Unidad Popular, ya empieza a integrar a militares al gobierno y empieza a hacer distintas cosas que a la larga derivan en esta ley de control de armas que principalmente golpeó a los sectores de izquierda revolucionaria, al MIR, a los corredores industriales, y que después se fue aplicando también obviamente en la dictadura y se fue perfeccionando principalmente del 90 en adelante. Es decir, en los años 2000 en adelante se fue perfeccionando esa ley, y ya el 2015 en el gobierno de Bachelet, que terminó siendo una ley que directamente abordaba el tema de la bomba Molotov para asegurar que la gente que ocupara estas herramientas de combate que siempre han existido en la lucha del pueblo chileno, se asegurara la cárcel de esas personas. Y eso incluso en las discusiones parlamentarias en aquellos momentos se plantea que ante el fracaso que tenía la ley antiterrorista, que se aplicó muchas veces y que empezó ya era tan aberrante la ley antiterrorista que en el año 84 de la dictadura y se basa en la doctrina de seguridad nacional, al Estado chileno lo condenaron en el año 2010 por el caso Lonco, aplicarla al pueblo mapuche. Ya como era tan aberrante esa ley, lo que hicieron es darle flexibilidad a la ley de control de armas
y poder atacar con esa ley, en el fondo, a la insurgencia que se levanta. Entonces, y lo que quiero decir con eso es que la ley es la misma, la que opera atrás, y el Estado, este Estado contrainsurgente, la oligarquía, han seguido aplicando estas leyes durante este tiempo. Entonces, más o menos eso es lo que uno puede ver a grueso modo, ¿no? Porque además va estableciendo la relación para quienes no vemos las consecuencias feroces de estas leyes, pero no tenemos como esta cronología también que va haciendo y nos muestras cómo el sistema una y otra vez se organiza para operar sobre los cuerpos, para reprimir. Cristóbal, ¿cuáles son las condiciones de los presos políticos en situación de pandemia? También quería preguntarte sobre las leyes ahí, pero se refirió Nicolás, pero si quieres agregar algo más, en este Bueno, caso, ¿cuáles respecto a son las las leyes, condiciones? no hay mucho que pueda aportar yo en lo personal, porque no soy muy docto en lo jurídico. Eh, Respecto a la pandemia, sí, pues, Sí, hubieron a las consecuencias condiciones. importantes para las presos políticas. Por ejemplo, partiendo así desde la base de que la cárcel es el lugar donde los estados permiten toda violación de derechos humanos, pero abiertamente, sin ningún tapujo, es el lugar predeterminado del Estado para hoy en día torturar legalmente y todo eso. Entonces, ¿qué es lo primero que se empezó a ver? Que la infraestructura misma de las cárceles no permitía un buen vivir, mucho menos condiciones higiénicas para la pandemia que se venía, es decir, eh, murallas destruidas con humedad, goteras y inundaciones en el suelo, hacinamiento. Tenemos que pensar que el Estado en el momento en que tú, tú te transformas en un criminal para ellos o un insurgente, se pierde todo tipo de consideración. Y se ve eso, no se entregó ningún tipo de medida de seguridad, incluso la misma institucionalidad, por ejemplo, a través del INDH, fueron a hacer visitas y dieron un estado de la situación de que no daba para más, de que no habían, por ejemplo, profesionales de la salud suficientes y por el estilo. Sin embargo, no pasó nada, porque sabemos que el Estado necesita que la cárcel sea así. La cárcel no puede ser un lugar grato, porque no le sirve al Estado. No puede ser un lugar donde se aseguren derechos. No puede ser un lugar en que no haya deprivación de la persona, porque finalmente deja de ser un poco un castigo, ¿no? Incluso con el encierro y todo, pero uno lo ve en ninguna cárcel, uno va a encontrar condiciones humanas, porque se necesita el miedo, el terror de la cárcel para evitar la rebeldía de la gente. Eso es lo que piensa un Estado. Entonces, ¿qué se vio en la pandemia? Que habían dificultades para entrar desde el exterior, elementos sanitarios, porque tienen que cumplir con tal y tal requisito que pide la burocracia. Obviamente no hubo ningún cambio más allá de trasladar presos en la infraestructura de todo esto, no cambió mucho. Se trató de gestionar un poco el daño. Eso fue como la lógica del Estado, así como con lo que tenemos, veamos cómo hacemos esto para que sea lo menos escandaloso posible. Y no resultó. Y obviamente muchos presos comunes y presos políticos se enojaron y armaron motín, armaron sus manifestaciones, sacaron sus comunicados. Y destacar acá que quienes se movilizaron no fueron solamente los presos políticos, fueron los presos comunes. Y eso es súper importante porque empieza a ver que se empieza a politizar también esa población que es importante y que sufre también una opresión. Independiente de la razón de por qué un preso está preso, sigue siendo un humano. La tortura no es una opción. No es ser indulgente, es ser humano. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que vimos durante el inicio de la pandemia, las paupérrimas condiciones de las cárceles que no permiten ningún tipo de medida sanitaria y que vimos después cómo eso trajo consecuencias muy negativas, que se contagiaban los presos, que en el traslado de presos de allí para allá se terminaba contagiando otra población.
Entonces, finalmente, fue terrible para ellos. En las condiciones en las que están, que ya un poco jungla de todos contra todos, le sumas todas las tensiones de una pandemia. Es así en esa precarización extrema, si hay una precarización y un castigo a ciertos cuerpos con la necropolítica, más aún esto se ve exacerbado en las cárceles, en estos espacios de mayor vigilar y castigar. ¿Puedo añadir algo pequeño? Sí, Cristóbal. Es bueno resaltar que hay que mencionar que muchos presos no están solos, tienen familias, tienen cercanos, tienen amigos, y son quienes lo apañan durante toda su prisión. Estas personas también sufren con esas medidas que se le aplican a los presos. Son familias, mamás que se preocupan por sus hijos, por no poder brindarle ningún tipo de ayuda. No porque incluso no puedan, no porque no puedan conseguirse una mascarilla, alcohol gel, sino porque hay una orden expresa de que no se puede nomás. Porque así es, y es una forma finalmente de tortura no solamente para el preso, porque nada cuesta que dejen entrar mascarillas de otro color. Es una tortura para la familia, es un castigo para la familia para decirle al preso, ves, arrepiéntete. Es como una expiación de cierta forma, bastante medieval, por cierto. Gracias, Cristóbal. Y sí, claramente no entra en ningún diálogo ni explicación del máximo oscurantismo. ¿Cómo, y esta es una pregunta, me gustaría que la comentara cada uno de ustedes, comenzando por Reinaldo, ¿cómo ustedes definen y ven en concreto la lucha de resistencia y hacia dónde se puede o se debe proyectar esta lucha? ¿Y de qué manera se ve impedido o afectada esta estrategia de resistencia, esta lucha en contexto de pandemia? Bien, escuchando a los compañeros, escuchando las intervenciones, nos damos cuenta que estamos frente a una radiografía social muy terrible, muy dramática, y esa radiografía social nos interpela profundamente, y tiene que interpelarnos profundamente, porque de lo contrario no estamos ubicados en el lugar justo y en el lugar que corresponde, digamos, desde el punto de vista de nuestras opciones políticas. ¿Ya? Por lo tanto, frente a esa interpelación, a nosotros nos corresponde una autopercepción en términos de cómo estamos frente a esta radiografía social, cómo estamos frente a esta situación que afecta al pueblo, afecta a nuestra clase. Y creo que también el levantamiento popular deja en evidencia una debilidad de parte nuestra. Y esa debilidad tiene que ver con la unidad, digamos, de la izquierda y la unidad de los revolucionarios. No hemos estado a la altura, digamos, de la dinámica que el pueblo ha sido capaz de desatar, acumulando tanto descontento por tantos años, ¿no? Y tenemos que ser honrados, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos respecto de eso, ¿no? Las organizaciones revolucionarias y las organizaciones de izquierda tienen que concientizar este desafío que nos impone la actual situación, la actual coyuntura. Y eso significa, digamos, que la unidad no puede ser un mero discurso. La unidad no puede ser la posibilidad de lucirnos en algunas tribunas y en algunos espacios, digamos, dejando la idea y dejando la imagen de que nosotros estamos por la unidad de la clase obrera, la unidad del pueblo, la unidad de la izquierda, si eso en términos prácticos no se hace realidad, ¿ya? Y lo otro
importante también es que nosotros estamos al servicio de una causa. Estamos en un estadio de nuestra conciencia en que ya no podemos servirnos a nosotros mismos, ya no podemos participar de la política porque nos sentimos contentos participando en ella, ¿ya? Porque es una adicción, a lo mejor, digamos, que nos gusta mucho, ¿no? Como hacer teatro, como hacer canto, o como hacer gimnasia. La opción política, digamos, es un llamado a un compromiso radical de transformación revolucionaria de una sociedad, ¿ya? No es para que nosotros nos sintamos bien. Y también, digamos, eso indica que tenemos que combatir en el seno, digamos, de nuestras organizaciones fenómenos que se han instalado y que han dañado precisamente ese objetivo de unidad de los revolucionarios y de la izquierda, y que es el caudillismo, el narcisismo, digamos, ¿ya? Que en vez de ponernos al servicio, digamos, de los intereses de la clase, nos hacen mirarnos el ombligo y nos hacen buscar, digamos, luces, admiración, discípulos, digamos, para que hablen bien de nosotros. Esa no es nuestra tarea, ¿ya? Y lo digo porque nos estamos acercando con este octubre a la conmemoración de la muerte de figuras que han sido, digamos, tremendamente importantes, digamos, para que nosotros como generaciones hayamos asumido un compromiso revolucionario. Me refiero a las figuras del Che, a las figuras de Miguel Enrique, de Raúl Pellegrini, digamos. Entonces, si uno mira esos ejemplos de generosidad, de compromiso, de entrega, digamos, tenemos que realmente cuestionarnos lo que ha sido, digamos, nuestro papel en este momento y hacer realmente un esfuerzo como lo amerita, digamos, la hora actual, un esfuerzo titánico, digamos, y consecuente para que nosotros podamos superar, digamos, esta hora. Es una hora amarga, digamos, pero en el que precisamente los daños, digamos, que se han inferido al pueblo, a los trabajadores, digamos, son el elemento que ha permitido, digamos, este levantamiento popular, ¿ya? Y nosotros ahí tenemos que estar codo a codo luchando con la gente, pero también estableciendo nortes claros, digamos, para que nuevamente no vayamos al fracaso. Porque los fracasos no son la oferta que nosotros tenemos que hacerle, digamos, a nuestros hermanos de clase. Nosotros tenemos que prometerles victoria, tenemos que prometerles, digamos, triunfo, ¿ya? Y para eso tenemos que desarrollar la capacidad teórica, digamos, y práctica, digamos, de disciplinar tácticas y estrategias adecuadas, digamos, para que esa lucha sea exitosa. Eso, compañero. Gracias, Reinaldo. Cristóbal, Nicolás, ¿agregarían algo más respecto a las afirmaciones y a la invitación que nos hace Reinaldo en este accionar? Hay algo que dijo Reinaldo que a mí me hizo mucho eco, que es ser estratégico, ser lúcido y no llevarse por pasiones o por finalmente nimiedades personales. Eso es muy importante, sobre todo porque siempre va a aparecer el Estado, el reformismo, la socialdemocracia, a ofrecernos migajas para despistar, a ofrecer migajas para desmovilizar. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, como decía el compañero, porque el costo de un tropezón, de caer en la trampa de la socialdemocracia o del liberalismo, es muy grande y puede significar años. Y eso se traduce, por lo menos en lo que concierne a la coordinadora 18 de octubre, en años de cárcel, lo cual es pésimo. No son 5 años gratos, no puede ser algo terrible y
yo creo que un buen ejemplo podría ser la actitud que se tomó en los 90 por grupos importantes, que volcaron a la institucionalidad los esfuerzos y que volvieron a creer en la socialdemocracia, y que hoy día podemos ver que incluso ser socialdemócrata es mucho decirles, porque no tienen las mismas aspiraciones que un socialdemócrata, simplemente liberales y ya está. Y que finalmente eso en qué pasó, fue años de concertación, en que no cambiaron muchas las cosas, en que los hermanos mapuches seguían yendo presos, en que los subversivos seguían yendo presos, y que finalmente ya no existían cosas como la CNI, pero estaba la oficina. Entonces finalmente lo que tratan de pasarte es gato por liebre y trata de tropezarte lo más posible para no poder avanzar. Entonces eso, ser estratégico, ser lúcido, no dejarse llevar por el sensacionalismo a veces de las migajas que ofrecen. Gracias, Cristóbal. Decir que a quienes nos siguen acompañando en la transmisión de este conversatorio a través del Facebook Live de la revista Mal de Ojo, pueden hacernos llegar sus opiniones, preguntas, para incorporarla aquí a quienes nos están acompañando hoy en Territorio, Memoria y Resistencia. Preguntar también, va dirigida a los tres, ¿por qué a partir del levantamiento popular algunos sectores sociales y políticos, igual ya lo han ido tocando y comentando, acentuaron su esfuerzo en las comunas organizando las asambleas territoriales o los cabildos populares? ¿Y qué les hace, a juicio de ustedes, el que haya surgido esta opción política de ir trabajando de esta manera? ¿Puedo responder? Bueno, los grupos políticos que se han acercado a los territorios realmente han tenido diferentes intenciones. Quienes tienen intereses partidistas claramente han querido relacionarse de forma muy utilitaria con los territorios. Podemos ver así como este intento de unidad social, que tanto en tanto veía un dirigente de Frente Amplio llegando a un territorio a venderte la pomada, pero después se va porque realmente nunca le interesó hacer trabajo en el territorio, sino que quería tener más adeptos para su proceso constituyente que viene. Pero también hay otras formas de hacer política, y que es necesario que las colectividades se sumen, quienes no tienen intereses partidarios, que es una relación genuina de solidaridad y de apoyo mutuo entre territorios, y en este caso una coordinadora que lucha por una causa bien concreta, que es la liberación de los presos políticos. Finalmente somos una fuerza que debería trabajar a la par porque tenemos intereses similares, tenemos los mismos intereses que podemos llamarle de clase. Un caso podría ser, por ejemplo, las manifestaciones que hubieron en marzo, cuando empezó a notarse el hambre por la pandemia. Ahí cayeron muchas personas presas luchando en territorios. Y ahí es donde se ve más claramente y de forma cruda la necesidad de que todas las colectividades se vayan acercando a los territorios y que creen arraigo finalmente. Que no sea solamente una relación utilitaria en que uno, en el mejor de los casos, va a pintar un mural y se va. No, pues tiene que ser una relación constante. El micrófono, compañera. Está cerrado el micrófono. Está cerrado el micrófono. Sí, Margarita, Nico, no sé si Nico quiere intervenir, Nicolás. Es que está hablando la compañera Margarita, parece, pero no ya, se... no se escuchaba. ¿Tiene apagado el micrófono, Margarita? Sí, Okay. decía que si tú querías comentar algo más respecto a las formas de trabajo en los territorios y lo que precisó Cristóbal, que es clave, que cómo se organizaron los territorios, pero inmediatamente estuvo esta relación, ¿cierto?, vertical del poder de ir a usufructuar de esta organización territorial. Claro.
Bueno, yo creo que el territorio ha sido un escenario de combate, de acumulación de fuerza por mucho tiempo, ¿ah? Y me estaba recordando justamente estos tres últimos procesos que por lo menos a mí en lo personal me tocó vivir, 2006, 2011 y 2019, de que en el 2016, o sea, el 2006, perdón, en la lucha estudiantil de los secundarios, las secundarias, se intentó hacer un poquito de organización social con trabajadores, trabajadoras, hacer resistencia a los territorios, y se dio, se empezó a dar esa hermandad, pero fue más o menos tenue. El 2011 ya empiezan a salir asambleas territoriales. Yo me acuerdo que en la zona norte donde vivía había, por lo menos en la Comuna de Independencia había una, y en las más hacia el norte había más. Y ahora la situación del 2019 en adelante, ya te podría decir que, por ejemplo, en la Comuna de Independencia en algún momento habían como 5 asambleas territoriales. O sea, antes del 2011 que había una, ahora habían 5 y un montón de espacios que ya se empiezan a confluir en otro tipo de organizaciones como bloques territoriales y otras cosas más. Y eso porque la resistencia popular tiene una tradición de acumulación de fuerza muy fuerte en los territorios, y eso también ha implicado que sean lugares donde se ha podido desafiar al poder de manera muy fuerte. Hay que recordar, por ejemplo, que uno de los escenarios de sublevación más potentes antes de este fueron las protestas nacionales, ¿no? Y las protestas nacionales contra Pinochet del 83 al 87 justamente se dan en los territorios. Es ahí donde la insurgencia armada ha podido también tener un montón de victorias, de legitimidades respecto de necesidades básicas del pueblo, como la recuperación de alimentos, que hacía el MIR, el Lautaro, el Frente Patriótico. Toda esa resistencia, una acumulada experiencia que ha ido quedando y que también se manifiesta, yo creo que en el desarrollo de la lucha del 2019 en adelante, del estallido social. Y es muy interesante. Yo creo que ahí hay una tradición del pueblo pobre chileno que tiene una proyección revolucionaria tremenda, que se conecta de más atrás, más atrás. O sea, en el siglo XIX, ya a final del siglo XIX existía una acumulación de fuerzas también territoriales que después le dieron un montón de proyección a la lucha obrera en el siglo XX, y después esa lucha vuelve frontalmente en los cordones industriales, en el periodo de la Unidad Popular, y así vemos que el territorio siempre ha sido un escenario de resistencia y de aprendizaje en donde también el pueblo hace política. Yo creo que en el fondo lo que plantea Reinaldo es súper interesante desde el punto de vista de las orgánicas, de qué es lo que ha hecho la izquierda y las falencias que ha tenido en este proceso, las tareas quizás también que hay, pero también es súper interesante ver cómo el pueblo a sí mismo va, o sea, el pueblo con su fuerza va buscando ciertos caminos. Yo, por ejemplo, otro día conversaba con compañeros de unas poblaciones en la zona oriente, y me decían, claro, antes acá estábamos acostumbrados a que alguien bajara la línea, ahora ya como nadie baja la línea estamos como construyendo entre todos y todas, ¿no? Y estamos resolviendo distintos temas, y eso es súper interesante. Yo creo que el doble poder, o lo que se entendió acá en Chile como el poder popular, es algo que tiene una proyección muy fuerte, y que además yo creo que ahí está la clave para poder seguir avanzando en este proceso. Yo en particular no creo en la institucionalidad de la oligarquía, no creo en sus procesos, nada de eso, me parece todo eso absolutamente lejano, y creo que el protagonismo popular justamente está en los territorios, en hacer política, en tomar los espacios, y ir avanzando en el poder popular, y a la par construyendo una insurgencia que le dé sustento también a eso. En honor al tiempo también, es fundamental dentro de lo que han señalado y de las consecuencias de estas acciones insurgentes, de estas acciones desde las comunas, y que intentan visibilizar las formas de opresión y por supuesto cambiarlas. Preguntarle tanto a Reinaldo, a Cristóbal y Nicolás que nos digan concretamente de qué manera se puede ayudar a las distintas organizaciones, no solo a las que ustedes representan, sino que
ampliándolo un poco más también, de qué manera concreta quienes están del otro lado ahora siguiendo la transmisión, ¿cierto? O que la vean en otro momento, nos han dicho, bueno, ¿y cómo podemos ayudar de manera concreta? Dale, Reinaldo. Dale. Sí, mira, lo que yo quería manifestar es que producto de las contradicciones sociales, el pueblo, los trabajadores y el pueblo van haciendo un aprendizaje a partir de esos antagonismos, digamos. Sin embargo, aunque el antagonismo sea muy marcado y las contradicciones sean muy agudas, no surge espontáneamente en la conciencia de los trabajadores y el pueblo la necesidad de superar, digamos, el sistema, digamos, que les oprime y que les explota, porque no lo ven, no alcanzan a verlo a partir, digamos, de esos estadios, digamos, todavía limitados de conciencia social. Por lo tanto, digamos, se hace necesario que la ciencia llegue, digamos, a las cabezas del pueblo y de los trabajadores, ¿ya? Que se entienda, digamos, que esa lucha de clase es una contradicción dialéctica, digamos, es una contradicción que está regida por leyes históricas, digamos, y que en la medida en que nosotros las descubrimos, posibilitamos, digamos, que esa conciencia se eleve y lleguemos a descubrir, digamos, que no es un señor, no es un grupo de personas, no es un club, digamos, de empresarios el que nos oprime, es un sistema, ¿ya? Y un sistema, digamos, que se afirma en estructuras, digamos, que son tremendas maquinarias, digamos, para contener las luchas, digamos, de los oprimidos y de los explotados. Entonces, la participación política de la izquierda y de los revolucionarios, digamos, en estas condiciones se hace importante, se hace necesaria, se hace central, porque es la que posibilita descubrir, digamos, estas leyes del enfrentamiento, digamos, entre las clases. Entonces yo nunca he abrigado, digamos, una conducta antipartido. Yo estoy en contra de los partidos burgueses, en contra de los partidos que representan los intereses de la clase dominante, pero creo necesaria la presencia de los partidos, digamos, que representan los intereses populares y particularmente la de los partidos revolucionarios, ¿ya? Porque creo que en esta relación, digamos, con los sectores populares, está la posibilidad de que estas canteras territoriales, digamos, se transformen efectivamente, digamos, en un territorio, digamos, de poder y de poder popular. De lo contrario va a seguir siendo, digamos, el espacio donde se expresan los dolores, los descontentos, los dramas, las tragedias del pueblo, pero no donde se exprese la lucha y el protagonismo, digamos, de esos sectores. Entonces nosotros tenemos que apuntar a estar allí insertos y plenamente identificados, digamos, con esos sueños y con esos intereses, digamos, de la gente, pero perspectivando, digamos, una salida histórica, una salida estratégica. Pueden haber muchos cambios constitucionales, digamos, pero eso no va a permitir la superación de la explotación, no va a permitir la superación del hambre, no va a permitir la superación de la miseria, de la pobreza, ¿ya? Lo que va a permitir, digamos, que superemos cualitativa y cuantitativamente esos dramas, esos desastres, digamos, históricos, es la construcción de una nueva sociedad. Y para construir una nueva sociedad nosotros tenemos que construir organización política y social y con claros contenidos, digamos, de clase. Eso. Te agradecía porque además, en honor al tiempo, no pudimos hacer la otra pregunta, pero que era como después de la prueba ¿qué? Y lo respondiste. Cristóbal y Nicolás, volviendo a
anterior, que era cómo aportar, cómo podemos aportar concreto ayuda, en este caso, quienes no son abogados, para poder defender a los compañeros y compañeras que están presos en este momento, los presos de la revuelta. Bueno, como coordinadora, la apuesta que nosotros hacemos es a la organización autónoma del pueblo mismo. Entonces, lo que más podrían hacer para colaborar en temas de prisión política es empezar a participar de la organización, de las cuales hay una diversidad, hay un abanico muy grande de lugares donde uno puede participar y que puede ser desde tu asamblea, un colectivo, un partido, un movimiento. Finalmente, las colectividades como la coordinadora dependen mucho de las fuerzas que estén activas en la sociedad, y depende mucho de cómo autónomamente la gente se organiza y se abandera por la causa de la prisión política y se acerca y dice, ¿cómo podemos ayudar? Ese es el primer punto de partida. Que haya una instancia de organización, como decía el compañero, de reconocimiento con el otro, de que acá estamos juntos, ¿no? Y vamos a luchar juntos en solidaridad para lograr nuestras metas. Y como se ve después, a medida que en la práctica se va desarrollando la conciencia, por lo general los intereses de la clase siempre terminan empatándose bastante rápido. Entonces lo que puede ser un colectivo que partió haciendo ollas comunes, algo aparentemente despolitizado, después de algún par de episodios con la represión, rápidamente va a haber la necesidad de luchar por la prisión política, y es bastante posible que se acerque a alguna instancia como la coordinadora 18 de octubre. Bueno, además de apostar eso al trabajo colectivo entre organizaciones, diferentes formas de colectividad, apostamos también mucho a la autonomía, y una autonomía desde abajo, que es la única forma que puede haber autonomía. Apostamos a que la gente se va a organizar sin tener que bajar, como decía el compañero, directrices, o que tenga que acercarse a algún tipo de autoridad o alguien que esté imbuido de alguna u otra forma con un peso simbólico dentro de alguna colectividad. No creemos que esa sea la forma. Creemos que esto va a surgir desde la autonomía y los sentimientos de solidaridad que se encuentran dentro de las clases oprimidas. Nicolás. Bueno, mira, yo creo lo siguiente, cómo apoyar dos cosas. Primero, la prisión política es algo que hay que tenerlo siempre presente desde todo punto de vista, y ahí coincido con lo que dice Cristóbal. La tarea principal ahí, o el llamado principal, humildemente, es que la prisión política se asuma desde los territorios como una demanda más fundamental. Un movimiento popular que abandona a sus presos y sus presas políticas es un movimiento popular que no tiene consistencia ética. Y eso es fundamental en la lucha revolucionaria. Entonces, así como se pelea por el pan, así como se pelea por el agua, se tiene que pelear por la libertad de los prisioneros y las prisioneras políticas. Y eso se va a hacer desde la confrontación, desde la organización, y en algún momento incluso sitiando las cárceles para que se liberen a nuestros compañeros y compañeras, porque la oligarquía, aquí quedó demostrado con el 18 de octubre, solo va a ceder en la medida que exista acción directa de organización, y eso tiene que hacerlo el pueblo con sus organizaciones desplazándose, moviendo, golpeando. Entonces, algún momento, ojalá como un proceso de sublevación importante, también las protestas lleguen afuera de las cárceles y se levante la consigna de libertad a todos los compañeros y a todas las compañeras. Además de eso, ¿cómo apoyar? La tarea nuestra, por lo menos como organización, es antirrepresiva, y ojalá se expanda este fenómeno antirrepresivo en todos los territorios también, porque la lucha va a seguir y va a ser más cruda. Y en ese plano es importante que se asuma, al igual como se hizo en los 80, y ahí ya se acabó el tiempo, pero Reinaldo tiene experiencia, entiendo, en esa materia.
avanzar en eso también, en constituir comités antirrepresivos en distintas partes, en donde la gente pueda abordar temas de salud, temas de contingencia jurídica en las protestas y todo aquello, para tener un colchón cada vez más fuerte que nos permita como pueblo y como insurgencia avanzar más allá y hacer retroceder el poder mucho más de lo que ya hicimos el 18 de octubre. Gracias, Nicolás. Lamentamos que el tiempo pasó volando, teníamos que finalizar más o menos a las 21, pero contarles, tanto a ustedes como a quienes están haciendo la transmisión a través del Facebook Live de la revista Mal de Ojo, que este es un ciclo, de hoy este es el primer conversatorio del ciclo, y nos vamos a encontrar en 15 días más, 14, el jueves 15 de octubre. Así que ahí les estaremos contando. Y por supuesto, para darle continuidad tanto a estas reflexiones, también al accionar y a cómo podemos organizarnos o mantener nuestras organizaciones de base. Ahora, bueno, agradecer entonces a la Comité de Recuperación Cuartel Borgoño, a la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre, y al Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. Agradecer también al público que siguió la transmisión y participación en este espacio, contarles que ahora vamos a proyectar un video de cierre. Queremos invitarles a verlo, ¿cierto? Porque este pequeño video recoge las fotografías de Rubén Osoria y de Patricio Lueiza en una muestra visual. Rendimos homenaje a la gran poeta Estela Díaz Barín, consecuente hasta el último minuto de su vida, no claudicó, y escucharemos, bueno, su poema 2 de octubre junto a estas imágenes, en este ciclo de diálogos, territorio, memoria y resistencia. No quiero que mis muertos descansen en paz, tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me robo a escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos al borde del insomnio juegan a los dados y enhebran su amargura. Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo la tierra. Los que allí los acostaron no resolvieron la eternidad. No quiero a mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar, aquí o allá en cualquier hemisferio. Los obligo a mis muertos en su día. Los descubro, los trasplanto, los desnudo, los llevo a la superficie, a flor de tierra, donde están esperándolos el nido. No quiero que mis de la muertos acústica. descansen en paz. Tienen la No obligación quiero de estar que mis presentes, muertos descansen en paz. vivientes Tienen en la cada obligación. flor Tienen la que me obligación. robo a No quiero que mis escondidas muertos al filo de la descansen en medianoche. paz. Vivientes en cada flor Tienen que la me Los robo obligación. vivos al borde del escondidas insomnio al filo de juegan la a los noche. Vivientes dados en cada Cuando flor los que me robo vivos a al borde escondidas del al filo de la insomnio medianoche. juegan a los Los dados. Cuando los conmino vivos al su borde del amargura. estar insomnio juegan a los presentes dados. cada Los conmino a enhebran estar su amargura. cada presentes en pensamiento cada No Los quiero que los conmino a míos estar se me olviden presentes bajo la No quiero tierra. en cada No quiero que los pensamiento que que míos allí los se me No acostaron quiero olviden que bajo los la míos tierra. se me no olviden bajo resolvieron la allí los tierra. acostaron. Los que allí No los No quiero resolvieron que acostaron mis eternidad. muertos no me los resolvieron la hundan, me los eternidad. ignoren, me los No hagan quiero que olvidar quiero que mis muertos muertos me los me los hundan, hundan, o allá me me los ignoren, ignoren, en me cualquier los hagan hemisferio. olvidar, aquí aquí o o allá. Los allá, obligo a en mis cualquier muertos en su hemisferio. día. Los Los obligo a descubro, mis los muertos en trasplanto, su los día. desnudo, en su los día. llevo a la Los superficie, a descubro, flor de los tierra, trasplanto, desnudo, los donde desnudo, está los llevo a la los llevo a la superficie, superficie, el a nido flor de de la tierra, tierra, donde donde está están esperándolos esperándolos el el nido de la nido de la acústica. acústica.